Hola a todos, bienvenidos al espacio de conferencias de fase A que dictamos todos los jueves y sábados a través de esta página. Hoy vamos a estar tocando el tema número 15 de este temario de 50 conferencias y en este tema vamos a estar hablando sobre el ego, la personalidad y la esencia. Vamos a estar viendo cuál es la diferencia. La importancia de esta conferencia es que aprendamos a distinguir los actos del ego, de la personalidad y que también empecemos a reconocer cuándo es nuestra esencia la que está actuando en nosotros. Esto nos va a ayudar pues obviamente a mejorar muchísimo lo que es nuestra capacidad de autoobservación. Es un tema bastante importante como ustedes pueden ver. Eh, Mientras esperamos a que se vayan uniendo eh, las personas que vayan a participar de esta transmisión en vivo. Por aquí rápidamente vamos a estar compartiendo el enlace de la transmisión en diferentes perfiles, grupos y redes sociales para invitar a cada vez más personas y buscando que este conocimiento pues llegue a todos aquellos que estén interesados en recibir las herramientas para el despertar de su conciencia. Si ustedes gustan aprovechar este minutito para compartir esta transmisión, pueden hacerlo. Ahí van haciendo pues también su cuota de sacrificio por la humanidad. Y también puedo aprovechar para invitar a las personas nuevas que recién están pues recibiendo las conferencias a que nos acompañen todos los jueves y sábados a las conferencias de la fase A. Vamos por la conferencia número 15. Las conferencias anteriores están grabadas aquí en la página, así que pueden acceder y ver las conferencias pasadas. De todos modos, el ciclo es continuo, es decir que cuando culminemos con el temario, reiniciamos nuevamente desde la conferencia número 1. Así que pueden acceder al curso en cualquier punto y de todos modos van a estar recibiendo todo el material. Aquellos que quieran, aparte de ver las conferencias, pues también recibir material complementario de cada uno de los temas, quieran recibir, por ejemplo, las conferencias en audio, quieran también pues recibir la notificación de que ya estamos en directo cada vez que tenemos una conferencia, pueden unirse a nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram. Aquí en la descripción de este video pueden encontrar el enlace para hacer parte de estos grupos. Recuerden que todo el material que compartimos es absolutamente gratuito, ¿ok? Y el curso en sí es también de libre acceso. Entonces sean todos cordialmente bienvenidos. Y un cordial saludo a todos los compañeros que ya por ahí se van uniendo para participar de esta conferencia. Por aquí Talía Laureano nos da las buenas noches. Hola Talía. También por aquí Wagner Acevedo nos acompaña el día de hoy. A Pedro Arnulfo Daza nos saluda desde Colombia. Por aquí también Nando Lobo nos da las buenas noches desde Tafi Viejo Tucumán en Argentina. Por aquí Rafael Gutiérrez nos deja su saludo. Hola. Y bueno, así poco a poco se van uniendo varios compañeros para participar de esta importantísima conferencia. Vamos a terminar por aquí de compartir y ya vamos a ir dando inicio a este tema. Les recuerdo, como siempre, ¿verdad? Que cualquier pregunta que les surja en torno a este tema, cualquier duda que les quede, no duden en escribirla ahí en el chat y al final de la explicación vamos a estar resolviendo todas las inquietudes que a ustedes les surjan en torno a este tema, ¿ok? Ya estamos terminando de compartir. Y bueno, siguen conectándose varios compañeros por aquí. Margarita Leal desde Chile nos saluda. Por aquí también Vianey Bello
está presente. Por aquí Marce Gatica nos deja también sus saludos. También por aquí Maggie nos saluda, Juan Carlos Suárez también nos saluda. Y bueno, ya que hay varios compañeros por aquí presentes para participar, pues vamos a ir dando inicio a esta conferencia que tenemos el día de hoy. Bueno, ahora sí, hemos terminado de compartir. Bueno, les decía, la conferencia número 15 de la fase A, vamos a tener aquí abierto. Bueno, antes Johnny Maldonado también nos saludaba desde Venezuela. Un gran saludo para ti, Johnny, y todos los compañeros que nos ven desde Venezuela. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la conferencia que vamos a ver el día de hoy? Esta conferencia viene a enseñarnos a diferenciar la actividad del ego de la actividad de la personalidad y de la actividad de la esencia, que nosotros aprendamos a distinguir cada uno de los actos que nosotros hacemos y quién en nuestro interior es que los está llevando a cabo. Nosotros hemos estado descubriendo en este curso que tenemos muchos yoes que conforman nuestro ego, muchas formas negativas de ser, y estas se ven manifestando en nosotros de instante en instante. Hemos hablado de la importancia de la autoobservación para poder trabajar y eliminar estas formas negativas de ser de nuestro interior. Entonces es necesario que aprendamos a distinguir cuándo es que está actuando en nosotros el ego. Vamos hoy a aprender qué es eso de la personalidad y a distinguirlo entonces de lo que es el ego y también de lo que es la esencia, porque muchas veces actuamos por personalidad y creemos que estamos actuando conscientemente, que lo estamos haciendo desde nuestra esencia, y no es así. Vamos a aprender también a distinguir eso y vamos a profundizar entonces en qué es la esencia, ¿ok? Vamos a comenzar pues detallando un poco los distintos tipos de actos que nosotros los seres humanos llevamos a cabo. Hay tres tipos de actos. Uno son los actos del ego, o también llamados recurrencias, que se dan por nosotros no estar en un estado de vigilia, por no estar en autoobservación. Cuando no logramos identificar los yoes que se están manifestando en nosotros, pues obviamente estos toman nuestra máquina humana, nos llevan a actuar, a reaccionar, a pensar, a sentir, a desear, nos llevan a cometer errores, porque cada vez que un defecto se instala en la máquina humana y nos lleva a actuar, este se alimenta de nuestra energía y entonces sienta para su propósito una recurrencia. Es decir, que él va a buscar volver a manifestarse, a volver a hacer que nosotros volvamos a cometer ese error, que volvamos a reaccionar de esa manera, porque cada vez que lo hagamos, él se va a volver pues a alimentar. Entonces, a lo largo de nuestras múltiples existencias, pues hemos dejado manifestar en nuestro interior muchos defectos psicológicos que ahora por recurrencia en esta existencia se vuelven a manifestar de instante en instante, todos los días y ante las distintas situaciones que a nosotros se nos presentan. ¿Ok? Pero también hay otros actos que son los que podemos llamar accidentes. Estos no están en nuestra línea del destino. Estos no están escritos que van a volver a suceder. Nunca antes posiblemente nos hayan pasado. Pero por nosotros no encontrarnos en un estado de vigilia, por no estar en autoobservación, por andar con la conciencia dormida, identificados, distraídos, nos pueden suceder accidentes. Entonces, ¿qué sucede con esos accidentes? Que ellos sientan una nueva recurrencia. Porque si por nosotros estar distraídos nos sucedió esta o aquella cosa, ahí se manifestó un defecto psicológico, aprovechó ese accidente para manifestarse. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en nuestra línea del destino no estaba que, como ustedes ven en esta imagen fuéramos atropellados por un carro a la edad de, no sé, 32 años. No nos había pasado en las existencias pasadas, pero ahora por estar distraídos, por ejemplo, con el yo del teléfono o de las redes sociales,
pasamos por ahí descuidados, no prestamos atención, nos sucede, por ejemplo, ese accidente, ya ese defecto ahí pues se alimentó y va a hacer que en otra existencia vuelva a suceder lo mismo, que ya eso en otra existencia ya no va a ser un accidente, sino que va a ser una recurrencia. Vamos a andar, digamos que morimos en esta existencia, nacemos otra vez y la tecnología pues obviamente va avanzando, ya no va a ser pues las características de este teléfono que tenemos ahora, sino cosas mucho más avanzadas tecnológicamente y que por lo tanto nos van a llevar a dormirnos más, a estar más embutidos en esas cosas, en ese mundo, en esas redes, y pues nuevamente se va a repetir ese accidente. Entonces, eso también son esos actos a tener en cuenta. Y hay un tercer tipo de actos que son los actos conscientes, pero para que estos se den, se requiere que nosotros estemos despiertos, se requiere que estemos en vigilia, en autoobservación. Entonces, cuando nosotros estamos en vigilia, viviendo el instante, el aquí y el ahora, la conciencia puede espontáneamente manifestarse y por lo tanto va a ser la conciencia la que dirija esos actos. Esos actos pues no van a tener, digamos que ahí lo que es el error, porque la conciencia todo lo hace perfecto. Esos actos van a estar movidos o llenos de sabiduría, de amor, de justicia, porque eso es la conciencia. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con este trabajo de autoconocimiento, que sea nuestra conciencia la que se esté manifestando de instante en instante y que todos nuestros actos estén entonces movidos por esa conciencia, ¿ok? Entonces, habiendo analizado los tres tipos de actos, vamos a ver en detalle lo que es el ego, vamos a ver lo que es la personalidad, lo que es la esencia y al final vamos a hablar un poquito de cómo en nuestro diario vivir podemos aprender a distinguir uno del otro, saber cuándo es uno el que está actuando y cuándo es el otro, ¿ok? ¿Qué es el ego? Bueno, cuando hablamos del ego, hablamos de esas formas de ser que son múltiples y que están en nuestro interior. El ego a lo largo de la historia en las diferentes culturas ha recibido muchos nombres que realmente se refieren a la misma cosa. Por ejemplo, aquí en el conocimiento de sí mismo, en las conferencias, continuamente hablamos de yoes, porque estos defectos que tenemos en nuestro interior, este ego en nuestra psicología, siempre se presenta o se manifiesta en primera persona. Entonces se manifiesta mi yo aburrido, entonces yo me siento aburrida. Entonces uno cree realmente que es uno, pero son tantos yoes. Yo estoy triste, entonces ahí se está manifestando mi yo de la tristeza. O yo siento impaciencia, y ahí está mi yo impaciente. Entonces siente uno que es como si uno fuera la misma impaciencia, pero eso no es lo que realmente somos. Es solamente uno de todos esos yoes que son múltiples, que se van manifestando de momento en momento, ellos como que van en filita, entrando en la máquina humana, llevándonos a sentir, a reaccionar, a desear, a pensar, a hablar, y son diferentes. Entonces, por eso le llamamos yoes, porque se presentan en la máquina en primera persona. También se le ha conocido como los agregados psicológicos. Por ejemplo, en el budismo, cuando se habla del ego, se le suele llamar como agregados psicológicos. ¿Y por qué? Porque, como les decía, no es lo que nosotros realmente somos, son agregados en nuestra psiquis. Y como son agregados, pues son cosas que de ahí se pueden eliminar para poder liberar lo real, ¿ok? También se le conoce como defectos, porque nuestra conciencia es perfecta. Sin embargo, estas formas anómalas de ser que tenemos en nuestro interior son defectuosas y están en nuestra psiquis. También se le conoce como errores, porque en cada uno de los errores que nosotros cometemos hay detrás un defecto psicológico que lo generó, que lo causó. También se le conoce como deseos, porque el yo, y eso lo vamos a estar detallando un poquito más adelante, es deseo, se manifiesta en nosotros a través de los múltiples deseos que sentimos en nuestro diario vivir. También se le conoce como tentaciones. Por ejemplo, ustedes ven en el cristianismo, las enseñanzas del Maestro Jesús, y hablaba mucho, por ejemplo, de pecados y hablaba mucho de las tentaciones. Entonces, todo aquello que nos tienta
a hacer algo que va en contra de nuestra esencia, de nuestra conciencia, es un yo, es un defecto psicológico, es una parte de nuestro ego, que me siento tentado a fornicar, a masturbarme, a mentir, por ejemplo, a robar, a lo que sea. Entonces, quien está moviendo eso es realmente nuestro ego. Por eso ahí en las tentaciones está implícito. También se le conoce como instintos, porque nuestro ego grabó y graba en nuestro instinto esas distintas reacciones. Entonces, todos esos instintos que sentimos o esos bajos instintos van movidos por lo que es nuestro ego. También pues se le conoce como la conciencia atrapada, porque 97% de nuestra conciencia está atrapada allí en esos defectos psicológicos. También se le conoce como las formas de ser del mí mismo. También se le ha conocido como los demonios rojos de Set, por ejemplo, es una alegoría con la cual se representaba el ego en el antiguo Egipto. Cuando ustedes ven esos textos egipcios van a encontrar esa lucha y van a encontrar como al ego, como la representación del ego, a esos demonios rojos de Set. También al ego se le conoce como los diablos, incluso también como los satanes, porque esos demonios internos, ¿verdad? Esos diablos, esos satanes de los que nos habla la literatura, por ejemplo, cristiana, o bueno, también de otras religiones, lo que realmente representa es esa oscuridad que tenemos en nuestro interior. Así como Dios se encuentra dentro de nosotros y es nuestro ser, nuestra conciencia, asimismo aquel diablo, esos satanes, también se encuentran en nuestro interior y son las distintas formas negativas de ser, que incluso si la vemos en el plano astral, algunas son tan horribles, tan perversas, que tienen formas diabólicas, formas realmente espeluznantes, ¿ok? El ego también se le conoce como esas tinieblas interiores, esa oscuridad que tenemos dentro, es nuestro propio ego. También se le conoce como la injusticia, la ignorancia, el sufrimiento, porque es lo que el ego pues genera en nosotros, lo que nos hace cometer, nos hace injustos, nos mantiene en ignorancia, nos hace causar sufrimiento a otros, pero también por consecuencia causa que nosotros vivamos muchos estados de sufrimiento, de dolor. En el dolor está implícita la acción del ego en nosotros, también en nuestras distintas equivocaciones, ahí está el ego. Y también se le conoce como la memoria mecánica, porque en esa mecanicidad diaria, en todas esas reacciones mecánicas que nosotros llevamos de instante en instante, olvidados de nosotros mismos, solamente reaccionando, por eso que está grabado en nuestro interior, está como base el ego, porque la conciencia nunca es mecánica, la conciencia realmente siempre es libre y actúa de forma espontánea. Sin embargo, si nos autoobservamos, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos unas criaturas mecánicas, que vivimos de instante en instante, repitiendo los mismos errores, reaccionando siempre a las circunstancias de la misma manera, siempre abrigando los mismos conceptos, las mismas creencias, defendiendo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos ese ego en nuestro interior. También pues al ego se le conoce como los distintos conceptos que encierran nuestra mente. En cada uno de esos conceptos cuadriculados que tenemos está implícita la mente de nuestro ego. Entonces, realmente ustedes ahí con esas definiciones pueden como ampliar un poquito más la comprensión de qué es eso, a lo que llamamos yoes o a lo que nosotros llamamos el ego. Algunas cosas para saber del yo psicológico o el ego es que el ego, pues, primeramente nació por la fornicación, por la expulsión de la energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo. Así fue como se le dio vida a las semillas de nuestros efectos psicológicos. A medida que nosotros seguimos expulsando esa energía creadora fuera de nosotros a través del orgasmo y de la eyaculación, pues obviamente le estamos dando vida a estas formas negativas de ser, porque esta es una energía creadora. Sin embargo, también a lo largo de nuestras múltiples existencias, con cada impresión que nosotros no transformamos con la muerte psicológica, se le dio vida a distintos detalles
del ego. Por ejemplo, ¿o qué es una impresión? Una impresión son las cosas que se reciben del mundo exterior a través de las ventanas de nuestros sentidos, lo que recibimos por la vista, por el oído, por el gusto, por el tacto, por el olfato, son impresiones. Estas impresiones llegan, nosotros no las transformamos, nos identificamos y cuando nos identificamos le damos energía a eso y ahí se va creando en nuestro interior, se va formando una nueva forma negativa de ser. Por ejemplo, ustedes, hablemos de la vista, ustedes ven una película de terror y ven esa película y ahí aparece pues esa criatura espeluznante y les genera, entonces ustedes no se están autoobservando, reciben esa impresión de miedo, ¿verdad? No la transforman, se identifican y entonces empiezan a darle energía a un nuevo detalle del yo del miedo, que tiene la figura, por ejemplo, de esa criatura que ustedes vieron ahí. Entonces, en su emoción se gestan detalles del miedo, en su instinto se generan nuevas tensiones, nuevas sensaciones, en su mente se graban proyecciones mentales, por ejemplo, de ese ego, y resulta que por ustedes haberle entregado tanta energía a ese yo, ya, ahora tienen un nuevo detalle del yo del miedo. Y resulta que, por ejemplo, esa noche, después que vieron esa película, ahora cuando se apaga la luz, de repente ustedes tienen un nuevo miedo. Y en la mente le imagina que esa criatura se le va a aparecer y entonces empiezan a sentir la emoción y las tensiones, etcétera, y ahí se ha formado un nuevo detalle del miedo. O por ejemplo, ustedes ven una escena pornográfica, digámosle. Entonces, esa es una impresión que les llega, una impresión de lujuria. No se transforma, no se está en autoobservación, en vigilia, no se pide muerte a lo que se quiere empezar a manifestar. ¿Y qué sucede? Nos identificamos y empezamos a sentir, a experimentar sensaciones, a experimentar tensiones, a experimentar emociones, y nuevas cosas empiezan a guardar en nuestra mente, en nuestro instinto, y ya se han creado nuevos yoes lujuriosos debido a esa impresión que no supimos transformar. Ahí luego ya la mente, a partir de ahí, como tenemos un nuevo defecto psicológico que hemos creado, la mente pues está un poquito más sucia, nuestra emoción está un poquito más degenerada, nuestra parte sexual e instintiva está un poquito más débil y no va a pasar mucho tiempo antes de que ese deseo, ese yo, se empiece a manifestar como un deseo. Por ejemplo, un deseo de probar aquello que vi en esa escena o digámosle que una constante proyección en mi mente que me recuerda esa escena y se manifiestan los deseos y la excitación y las tensiones. Ahí, con esa impresión no transformada, se formó un nuevo detalle del yo de la lujuria en nosotros. Entonces, esa forma hace, o de esa forma de instante en instante, por estar digamos que dejándonos, identificándonos con todas las impresiones, estamos constantemente creando más ego en nosotros. Esos yoes obviamente se manifiestan en nosotros por la falta de autoobservación, porque no estamos en vigilia. El yo es de naturaleza molecular. El yo pertenece a lo que es la quinta dimensión, que es nuestro mundo emocional o nuestro mundo mental. Es decir, que como primero se manifiestan en nosotros, en nuestro interior, es a través de una emoción, de un deseo o de un pensamiento. Pero de allí, desde esa quinta dimensión interior, el yo logra adueñarse de lo que es nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, y a través de ella se apodera de nuestro cuerpo físico, llevándonos a sentir, a tensarnos, llevándonos a hablar, llevándonos a obrar según la voluntad de ese defecto psicológico, llevándonos a cometer el error. Ustedes ven que el yo, les decía, que toma nuestra personalidad, porque podemos ver que cada yo tiene su propia personalidad. O sea, la personalidad, y lo vamos a detallar ahora, es esa forma de ser o esa fachada que nosotros mostramos ante el mundo. Y cuando nosotros tenemos montado un cierto defecto psicológico, nosotros actuamos de una manera muy diferente, nuestra forma de ser es muy diferente a cuando tenemos otro yo montado. Como que, por ejemplo, cuando uno tiene montado un yo de la ira, uno actúa y hasta luce de una forma
muy diferente a cuando el que uno tiene montado es un yo de la lujuria, por ejemplo, un yo enamorado, ¿verdad? Entonces ahí ya la apariencia, la forma de hablar, de expresarse, la forma de ser en uno es completamente diferente. Entonces nuestro yo maneja como si fuera la plástica en nuestra personalidad. Incluso una persona que tiene un yo muy marcado, que está demasiado desarrollado en sí y que se le manifiesta con demasiada frecuencia, ustedes ven que incluso la apariencia de esa persona como que se empieza a personificar a ese yo. Y eso se puede ver uno observando a las personas a nuestro alrededor, pero también observándonos a nosotros mismos, como nuestra apariencia muchas veces refleja a ese yo que está más marcado en nuestra psicología. También que podemos hablar de esto del ego. Tenemos que saber que hay yoes nuevos y hay yoes viejos. Hay yoes que se han formado en nosotros en estas últimas existencias debido al tipo de impresiones a las cuales nosotros nos hemos visto expuestos en estas últimas existencias. Por ejemplo, hace, qué sé yo, cientos o miles de años, en nuestras primeras existencias, no teníamos creados estos yoes, por ejemplo, de la tecnología, los yoes de las redes sociales, no teníamos creado los yoes televidentes o los yoes de los videojuegos, porque esas son cosas nuevas. Incluso no teníamos creado el yo conductor, que es ese que aprende a conducir, lo mecaniza la conducción y ya conduce mecánicamente sin que esté la conciencia, pues, digámosle que actuando en la máquina humana. Podemos estar completamente distraídos y estamos ahí como una máquina yendo allí, yendo allá, y cada vez que no esté la esencia manifestándose en nosotros, que no sea la conciencia quien esté dirigiendo el acto, es un yo, es una forma de ser, un agregado psicológico el que está ahí manejando la máquina. Entonces tenemos yoes, por ejemplo, conductores, cineastas, yoes, incluso los mismos yoes, por ejemplo, de la pornografía. Muchos de los detalles de ese yo son nuevos porque con estos nuevos avances tecnológicos, pues obviamente ese yo que antes pues podía manifestarse a través de literatura solamente o a través de dibujos o a través de alguna imagen, ahora ya tiene métodos pues muy modernos para manifestarse y han desarrollado en nosotros nuevos yoes, como el yo que ve pornografía en el celular o el yo que ve pornografía en una película, etcétera. Esos son yoes nuevos. Pero existen yoes que son muy viejos. Por ejemplo, se dice que el papá de los yoes, porque fue el primero que se empezó a desarrollar en nosotros, fue el yo de la pereza. Incluso en el astral, cuando ustedes ven yoes de la pereza, o los pueden ver como muy gordos, así, o los pueden ver como muy viejos, incluso hasta como dinosaurios de tan viejos, porque fueron de los primeros yoes que se fueron manifestando en el ser humano. Como detalles de la pereza está el yo aburrido, está el yo parrandero, está el yo fiestero, está el yo distraído, está el yo, por ejemplo, desobediente, porque empezamos, por ejemplo, a desobedecer a los gurús devas de la naturaleza por pereza, fastidio de ir a esa escuela cuando nos encontrábamos, por ejemplo, en el reino mineral, como estudiábamos en la conferencia 8, donde hablábamos de la evolución y de la involución. No es así. Hay yoes que son muy, muy viejos, que se vienen manifestando en nosotros desde hace muchísimo tiempo. Permítanme ver si todo va bien con la transmisión. Permítanme un momentito, por favor. Ya continuamos, solo permítanme verificar. Sí. Ah, bueno, vi que todo va bien. Bueno, seguimos. Es que como está lloviendo mucho, quería ver si no había fallas en la señal. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este tema de los yoes nuevos? Que estos yoes nuevos que nosotros vamos creando vienen es a alimentar esos yoes viejos. Por ejemplo, nosotros tenemos o hemos desarrollado a lo largo de nuestras existencias yoes de violencia. Por ejemplo, en esas épocas donde nos tocó tal vez vivir o experimentar situaciones de guerra, muchos de nosotros llegamos a ser soldados en temas de guerras, en otras existencias, y desarrollamos yoes de violencia, yoes de guerra, yoes hasta asesinos, bueno, unos yoes bastante perversos.
¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en esta existencia no tenemos una situación de guerra, no la hemos experimentado, nuestro país no ha estado en guerra con otro, no hemos necesitado salir a la guerra. Entonces esos yoes están ahí sin alimento, yoes viejos que tenemos en nuestra psicología, porque mientras el yo no lo hayamos eliminado, él está ahí, esperando el momento propicio o la situación para alimentarse. Pero, por ejemplo, ahora con estos yoes televidentes, cineastas o incluso con estos yoes de los videojuegos, estos defectos antiguos se siguen alimentando. Porque al ver esas escenas, por ejemplo, en películas de guerra, de violencia, de asesinatos, por ejemplo, el yo digámosle que nos hace identificarnos, recibimos esa impresión, nos hace identificarnos, nos emocionamos, perdemos energía, nos entregamos ahí y a través de eso, esos yoes tan perversos que antiguamente creamos se siguen alimentando o jugando el videojuego y la violencia y la cosa. Ahí se siguen alimentando yoes pues bastante antiguos con estos yoes nuevos que ahora estamos desarrollando. El yo verdaderamente pues siempre está en un proceso de evolución, siempre se va desarrollando, porque cada vez que logramos o logra que dejemos que se manifieste en nosotros, pues como les decía, viene a robarnos energía y el yo va aumentando su peso molecular cada vez que se manifiesta. Entonces, en cada existencia, el yo va creciendo y por lo tanto hace que su fuerza de manifestación en nosotros se vuelva mayor. Si no trabajamos los defectos psicológicos, si no los eliminamos, si dejamos que se sigan alimentando en nosotros, van a ser cada vez más fuertes. Ustedes ven que una persona puede traer desde muy joven, muy marcado, un defecto psicológico. ¿Y por qué? Porque desde niña esa persona manifiesta tanta ira. O porque desde niño esta persona trae así como esos yoes afeminados, homosexuales. Hay personas que al desconocer este tema del ego y al desconocer que nosotros vivimos múltiples existencias, suelen decir, no, es que eso es natural, es que yo nací así. Y no es que es natural y no fue que se nació así. Es que se tienen tantas existencias alimentando y alimentando ese defecto que ya tiene mucho peso molecular y por lo tanto la fuerza que tiene para tomar la máquina humana, para manifestarse, es muy grande. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, los yoes de la lujuria. Ustedes ven en esta misma existencia, si ustedes reflexionan en lo que fue su lujuria y cómo ésta fue evolucionando a lo largo de que ustedes fueron creciendo, ustedes van a ver que al principio se manifestaba con detalles muy sutiles o muy simples, por ejemplo, pequeños detalles de morbo, pequeños detalles de lascivia. Por ejemplo, se enfrentaron a algún punto en su niñez o adolescencia con lo que era la pornografía y ahí el yo de la lujuria en ustedes fue, por ejemplo, evolucionando. Luego entró, por ejemplo, lo que era el yo de la masturbación y comenzaron entonces esa práctica y ahí el yo lujurioso fue tomando como otros matices. Luego ya ese yo buscó más, sí, buscó seguir evolucionando y luego entraron los procesos de fornicación, ¿verdad? Ya directamente con una pareja o a practicar lo que es sexo oral, lo que es sexo anal y así sucesivamente entraron y se fueron manifestando muchos detalles que fueron llevando el yo en esta misma existencia en un proceso de evolución. Incluso a lo largo de nuestras múltiples existencias, nosotros hemos pasado por un proceso de evolución de cada uno de nuestros yoes. Hace, no sé, 300, 500 años, pues la lujuria que se manifestaba en nosotros no se asemeja para nada en la lujuria que ahora se manifiesta, porque ha ido en crecimiento, llevándonos incluso a desarrollar yoes automosexuales o a desarrollar ya yoes homosexuales o yoes pedófilos o yoes célibes que ya no se han degenerado tanto y han ya agotado tanto todo lo que es el infrasexo que nos lleva a un punto en que ya no que aborrecemos el sexo, que ya no queremos saber nada del sexo y lo que queremos es quedarnos solos y que ya cuando incluso nos hablan de que Dios está en el sexo, eso nos resulta hasta aberrante y realmente son yoes célibes que se han dado por la evolución del yo.
Entonces eso es algo para que nos hagamos conscientes. Mientras no hayamos hecho un trabajo de eliminación de un defecto psicológico, este va a ir en un proceso constante de evolución hasta que trabajemos obviamente para eliminarlos. Tenemos que saber que todos los yoes pueden ser eliminados. Pueden ser eliminados voluntariamente o involuntariamente. Por ejemplo, para eliminar un yo, un defecto psicológico voluntariamente, es necesario que estemos en autoobservación, que estemos en estado de vigilia de instante en instante, para que podamos descubrir la manifestación de ese defecto en nosotros, en nuestro mundo interior, cómo nos hace sentir, lo que nos hace desear, lo que nos hace pensar, cómo nos hace sentir a nivel del cuerpo, del sistema nervioso, cómo nos hace reaccionar, lo que nos hace decir, lo que nos hace actuar. Cuando uno está así en autoobservación, uno puede darse cuenta de cuando lo que se está manifestando en uno es tal o cual defecto psicológico. Uno debe enjuiciarse a sí mismo, ¿verdad? Enjuiciar esas emociones, enjuiciar esos pensamientos, pero ¿por qué yo estoy pensando esto? Que la vida ya no nos pase simplemente así como que, ya pasó. No, esto es conocernos a nosotros mismos, y para conocernos tenemos que empezar a estudiarnos. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo reacciono de esta manera? Porque yo estoy pensando esto. Entonces, cuando uno enjuicia esas actitudes internas, uno empieza a descubrir que es un defecto psicológico que se está manifestando, y empezamos a sentir esa necesidad de liberarnos. Entonces, inmediatamente uno se da cuenta que lo que se está manifestando en uno es un defecto, que lo que se está manifestando en mí ahora mismo, eso es envidia. O eso que se está manifestando en mí ahora mismo, ya yo siento, eso es la impaciencia, eso es la ira, uno lo percibe. O eso es eso que se está manifestando, no es amor, es lujuria, realmente. Entonces, ¿qué uno hace? Uno lo elimina apelando a esa fuerza de nuestra conciencia que tiene el poder de limpiarnos, que le llamamos nuestra Madre Divina particular. Es esa parte femenina de Dios en nosotros, que es esa madrecita interna que ahí nos va limpiando, eliminando esos defectos psicológicos cada vez que uno comprende que hay un yo que se está manifestando y pide: Madre mía, elimíname ese defecto. O mátame ese yo, como ustedes se sientan cómodos diciéndole, apelándole a su madre. Y entonces esa parte de nuestra conciencia va a ir eliminando esos yoes que nosotros vamos voluntariamente pues queriendo eliminar de nuestra psicología. Así es como nosotros vamos liberándonos del ego, liberándonos de la mecanicidad, liberándonos de las causas de nuestros errores, de nuestros sufrimientos, de nuestras malas actitudes, de también liberándonos de esa mecanicidad y de todas esas recurrencias. Pero si nosotros no hacemos ese trabajo voluntariamente de eliminar nuestros defectos psicológicos, pues estos van a ser eliminados involuntariamente en el proceso conocido como la involución. Todos estos yoes van a morir en la involución. Es decir, que si agotamos nuestras 108 existencias en este ciclo y no hacemos el trabajo de eliminar estos yoes que nos llevan todo el tiempo a cometer errores, que vienen a agotar nuestras energías y que impiden que entonces avancemos hacia nuestro ser, pues al agotar esa existencia 108 pasaremos por el proceso de involución que estudiamos en la conferencia 8, en las infradimensiones del planeta Tierra, donde estos yoes van a ser pues desintegrados con dolor, muertos en su propia ley, mientras vamos descendiendo por esos reinos inferiores de la naturaleza. El ego siempre va a morir, porque hay como un límite. Por eso 108 existencias, porque el ego esa evolución del ego debe frenarse en algún punto. Si el ego fuera eterno, pues entonces la maldad arroparía al mundo. Sin embargo, la ley divina establece ese parámetro, ese tiempo de vida para el ego, de evolución. Puedes evolucionar, pero hasta aquí. Inmediatamente se agota la existencia 108. Si no se hace el trabajo, pues involuntariamente y con dolor, igual la naturaleza va a desintegrar esos defectos. Por eso la invitación a que nos animemos a eliminar estos yoes, ¿ok? Tenemos también que recalcar el hecho de que el yo es el que origina la recurrencia. Hace poco estudiábamos esa conferencia donde explicábamos las leyes del retorno y de la recurrencia, y ahí nosotros veíamos que nosotros tenemos muchos compromisos
cada uno de nuestros yoes tiene compromisos para cumplir en esta existencia. Es decir, que está marcado en nuestra línea del destino, está marcado en nuestro diseño electropsíquico cada uno de esos errores que vamos a cometer, cada una de esas malas acciones que vamos a tomar y de esas malas decisiones que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque cada yo trae consigo cuentas por cobrar y cuentas por pagar, deudas kármicas que se tienen con otras personas desde otras existencias que se van a venir a dar. Entonces, si queremos trascender esas recurrencias, esas situaciones difíciles que por ley, digamos así, porque están marcadas en nuestra línea del destino, se nos van a dar en esta existencia, tenemos que ponernos a trabajar y eliminar estos yoes. Si no trabajamos para comprender ese yo, para sacar la sabiduría que ese yo tiene atrapada, pues entonces se nos va a seguir repitiendo la lección. Dicen que la vida es una excelente maestra, porque cuando uno no aprende la lección, la vida vuelve y se la repite. Eso es porque, si por ejemplo teníamos que vivir una situación en la que se manifestaba el orgullo, se manifestaba la ira, ¿verdad? Se manifestaba un pleito, situaciones de violencia, y nosotros se nos viene la circunstancia, no nos autoobservamos, dejamos que se manifieste el orgullo, que el orgullo detone la ira, que la ira ya nos lleve a la violencia, cometemos el error nuevamente, no aprendimos nada, no sacamos absolutamente ninguna sabiduría. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no aprendimos, no sacamos el hondo significado de eso, más adelante en nuestra vida se va a volver a repetir, va a volver a aparecer una situación que nos va a sacar el orgullo va a detonar la ira nos va a llevar a la violencia y así vivimos repitiendo y repitiendo. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Por eso hay que despertar, hay que empezar a morir en sí mismo de instante en instante para liberarse de esa mecanicidad, liberarse de todas esas recurrencias. Y ya una última cosa para hablar sobre lo que es el ego, es que todos nuestros yoes se manifiestan en nosotros como deseos. Tener eso en cuenta nos va a permitir que el sentido de la autoobservación se nos agudice mucho, que podamos en el día identificar muchos efectos psicológicos y que por lo tanto podamos eliminar muchos defectos psicológicos durante el día. Porque ¿cuántos deseos no sentimos en el día? Muchísimo. En un momento sentimos deseo de no hacer nada, en el otro sentimos un deseo de gritar, en otro momento sentimos un deseo de comer algo, pero sin ni siquiera tener hambre, o sea, la gula manifestándose ahí. En otro momento sentimos un deseo de criticar, en otro momento sentimos un deseo de divertirnos, de distraernos, en otro momento sentimos un deseo de masturbarnos, en otro momento sentimos un deseo, y en todos esos deseos, si uno se está autoobservando, va a descubrir la acción del ego en nosotros. Cuando uno empieza este trabajo de autoconocimiento, es muy común que uno vea muy pocos yoes, porque el sentido de la autoobservación lo tenemos bastante atrofiado. Nunca nos hemos dedicado a estudiarnos a nosotros mismos, a observarnos a nosotros mismos, sino que todo el tiempo estamos mirando para afuera, juzgando para afuera, mirando lo que hace el otro, aquel, pero para adentro nunca. Entonces, cuando empezamos a querer autoobservarnos, no encontramos defectos. Eso así, en un día alcanzamos a ver 1, 2, 5 yoes con suerte que se nos manifiestan. Pero cuando uno empieza a hacerse consciente de que el yo es deseo, entonces uno solo tiene que darse cuenta de cuántos deseos nos sentimos durante el día. Cuando uno entonces empieza a mirar quién está detrás de ese deseo, descubre ahí al yo oculto y entonces podemos eliminarlos y avanzar en la muerte. Muy interesante y sería muy bueno que nosotros lográramos parar al yo desde el deseo, desde ahí, desde que sentimos el deseo, y que no lo dejemos pasar a la acción y que no lo dejemos pasar a la palabra, porque cuando ya él se manifiesta, que toma el cuerpo y nos lleva a actuar, entonces ya generamos daño y por lo tanto ganamos karma gracias a ese defecto. Y les decía, bueno, eso es en torno a lo que es el ego. ¿Okay? Si tienen cualquier pregunta en relación al ego, por favor no duden en escribirla, que al final vamos a estar aclarando cualquier duda que les quede. Miremos ahora lo que es la personalidad. Ustedes pueden ver esta imagen aquí tan interesante, tan alusiva, donde vemos como una figura etérea y hay muchas máscaras que esta figura
se puede poner. Esto es muy interesante, conocer que nuestra personalidad es una máscara, es una fachada, es algo que nosotros creemos ser, es incluso una serie de etiquetas con las que nosotros nos expresamos en el mundo, con las cuales nos manifestamos y decimos esto es lo que yo soy y es que yo soy así, pero realmente eso es lo que nosotros somos esa personalidad, pues la verdad es que no. La personalidad es solamente un vehículo energético que se va formando en nosotros en los primeros 7 años de nuestra vida. Ya a los 7 años, un niñito ya tiene completamente formada su personalidad y ya de ahí en adelante esa personalidad se dedica a robustecerse el resto de nuestra existencia. Esto nos deja saber varias cosas. Primero, que en cada existencia que nosotros vivimos, es decir, que cada vez que tomamos un cuerpo físico, que nacemos en un nuevo vientre, en este mundo tridimensional, nosotros empezamos a crear una nueva personalidad. Una personalidad que ustedes van a ver están compuesta por nuestro nombre, nuestro apellido, el lugar en que nacimos, nuestros gustos, intereses, etcétera, etcétera. Esa es una nueva personalidad. En mi existencia pasada, por ejemplo, yo no me llamaba Fabricia, no era siquiera de apellido Gutiérrez, como es el caso ahora. Tenía algunos otros gustos, tenía otra apariencia, tenía otra forma de vestir, otro tipo de educación, etcétera. O sea, que era otra forma de ser. Sin embargo, la esencia que habitaba ahí en ese cuerpo físico, que se estaba manifestando en esa personalidad, era exactamente la misma que ahora. Incluso los defectos psicológicos que se manifestaban en ese otro viejo cuerpo físico, en esa otra personalidad, también son los mismos que ahora siguen aquí buscando manifestarse. Entonces, con cada nueva existencia creamos una nueva personalidad, pero nos convencemos como se nos va haciendo tan natural, creemos que eso es lo que nosotros somos. Sin embargo, no, es algo que se fue desarrollando. Cuando nosotros éramos pequeñitos, bebecitos así, recién nacidos, que estábamos bien pequeñitos, nosotros no teníamos personalidad, no teníamos ninguna forma de ser, no había esa identidad falsa. No, nosotros simplemente éramos muy espontáneamente. No se podían siquiera expresar los defectos psicológicos, no podían entrar a la máquina humana porque no tenían ese vehículo para expresarse, no había una forma de ser. Un niño pequeño, así un bebecito, no se le manifiesta la lujuria. Por ejemplo, ve un cuerpo desnudo y no se manifiesta una lujuria. ¿Por qué? Porque no hay una personalidad creada a través de la cual se pueda manifestar, no hay una personalidad todavía marcada por el morbo, no hay. Entonces no se puede manifestar. En un niño pequeño realmente solo se manifiesta el 3% de conciencia. Ya cuando se va creciendo y se va formando la personalidad, entonces ya los yoes sí van entrando a manifestarse en el cuerpo físico, porque esa es la función de la personalidad. Para eso se forma, para que los defectos psicológicos que están marcados a manifestarse en esa existencia, pues puedan manifestarse a través de ese cuerpo físico. La personalidad está conformada por muchas fracciones, porque cada yo, y eso se le explicaba hace un rato, tiene la suya. Cada yo tiene como su forma de ser a través de la cual él se manifiesta. Entonces uno va desarrollando, por ejemplo, una personalidad iracunda, una personalidad irritable, una personalidad mal geniada. Pues ahí todos esos yoes de la ira que traemos creados desde muchas existencias atrás, aprovechan, ¿verdad? Usan esa personalidad, esa forma de ser para manifestarse, para tener presencia, para llevarnos a cometer errores. Vamos, por ejemplo, desarrollamos en esa existencia una personalidad más bien tímida, o tenemos esa parte de nuestra personalidad que es como tímida, que es como retraída, pues ahí hay muchos defectos del miedo al que dirán, ¿verdad? Muchos defectos de complejos, etcétera, que se manifiestan a través de esa fachada que nosotros mostramos al mundo. Lo interesante es saber cómo es que se va formando esta personalidad, porque veíamos que el niño pequeñito no tenía una personalidad, el niño simplemente es. El bebé, pues en él se manifiesta el ser solamente, su esencia. Pero resulta
que a medida que él va entrando en contacto con este mundo y empieza a ver las actitudes de los demás, por ejemplo, las actitudes de sus padres, las actitudes de sus hermanos, de sus amiguitos, o las que ve, por ejemplo, a través de las pantallas. Por ejemplo, que ahora es tan común que los niños vean muchas cosas a través de pantallas, pues entonces el niño va imitando lo que hace la mamá, va imitando lo que hace el papá, lo que hace aquel, lo que hace allá, pero esto según un patrón. Porque si recordamos la conferencia 2, en la que hablábamos de qué es la muerte, lo que muere, lo que no muere, recuerden que decíamos que después que una persona muere, que le hacen sus juicios, que ya se han visto en esos juicios todos los defectos que esa persona alimentó en sus existencias pasadas, todos los actos que llevó a cabo, se calcula el karma que esa persona tiene o que debe pagar en su próxima existencia, etcétera, se le hace un diseño electropsíquico de la personalidad que va a formar en la próxima existencia. Es decir, que si, por ejemplo, para aclarar, para ilustrar esto, esa persona en su existencia pasada era una persona muy tirana, le gustaba someter a las otras personas. Entonces, esa persona tiene que pagar ese karma de tiranía, por ejemplo, en esta existencia. ¿Cuál es la personalidad que va a tender a desarrollar? Pues va a tender a desarrollar una personalidad sumisa, una personalidad a la que sea muy fácil tiranizar para que pueda, por ejemplo, pagar ese karma. Entonces, si este niño que viene con ese diseño electropsíquico tiene, por ejemplo, una mamá que es muy sumisa, muy reverente, miedosita, y tiene, por ejemplo, un papá muy iracundo, muy violento, muy tirano, como en su diseño electropsíquico vino marcada la formación de una personalidad más bien sumisa, a quien va a tender a imitar ese niño o esa niña más es a la mamá. Y a esa forma sumisa, entonces cuando aquel se pone como que grande, como que violento, como que sometedor, entonces se pone por debajo y se deja tiranizar y se deja someter. Y ahí está pues desarrollando esa personalidad sumisa a través de esa imitación. O por ejemplo, vinimos a desarrollar una personalidad extrovertida. Entonces, ¿a quién vamos a imitar? Aquellas personas que veamos, por ejemplo, tenemos una hermana mayor que es muy extrovertida, muy tal, y ahí está el niño y le imita y se quiere poner la ropa y se quiere maquillar como la hermana y habla así y todo, porque eso es lo que va imitando. Sería muy interesante que nosotros nos pongamos a reflexionar en nuestra personalidad, en cuál es esa forma de ser, esa fachada que nosotros hemos ido creando en esta existencia, porque esa personalidad lo que hace es fascinarnos con el mundo. Esa personalidad hace que nosotros no nos acordemos de nosotros mismos, que no nos hagamos conscientes de que no somos realmente esa fachada, que somos una esencia inmortal, que somos un ser divinal que está aquí teniendo una experiencia física, que nosotros somos una esencia espiritual. Pero esta personalidad nos hipnotiza con el mundo, nos hace creer que el mundo tridimensional es todo lo que hay, que lo importante es que nosotros logremos adquirir o desarrollar, digámosle que facultades que engrosen esa personalidad. Entonces queremos ser ricos, entonces queremos ser famosos, entonces queremos ser halagados, entonces queremos tener esto, tener aquello, lograr aquello, hacerme, no sé, hacer un doctorado, hacer no sé tal cosa, para que me admiren, para que me alaben, para que esa personalidad se crezca, y lo que vivimos es en un estado de hipnotismo total. Nada de eso es real, nada de eso a nuestra esencia le sirve. Pero mientras no observemos y trabajemos esa personalidad y mientras no conozcamos todos esos factores que conforman nuestra personalidad, vamos a seguir hipnotizados, creyendo que esto material que es tan ilusorio, que es tan vano, que es tan pasajero, es lo real, y nunca vamos a despertar a la realidad de nuestro ser interior, a la realidad de nuestro ser que es eterno, que es inmortal. Entonces, ¿qué hay que estudiar? ¿Cuáles son esos elementos que han formado nuestra personalidad? Por ejemplo, nuestra personalidad, algunos elementos que la forman son nuestro nombre y nuestro apellido. Entonces dicen, a mí me preguntan, ay, ¿y tú quién eres? Y obviamente, no, yo soy
Fabricia Gutiérrez y yo te, y ahí empieza uno a detallar todas las cosas que realmente son la personalidad, que no son lo que realmente uno es. Entonces esos son elementos que forman esa personalidad. El sexo que de esta existencia entonces forma esa personalidad. La edad que tengo en un momento dictamina la personalidad que en ese momento yo manifiesto. No es la misma personalidad de un niño que la personalidad de un adolescente, que la personalidad ya cuando se es adulto o cuando se es un viejito o un anciano. Entonces, esas son cosas que van definiendo esa personalidad. La educación que uno haya recibido en la existencia, su mucha educación o su falta de educación en esa existencia, suele definir esa personalidad, cómo uno se expresa, lo que uno cree de sí mismo. Muchas veces está definido por esa educación o por la posición económica que uno tenga en la existencia, va a definir esa máscara con la que uno se está presentando al mundo. El lugar donde uno nació también marca demasiado la personalidad, marca mucho el cómo uno se comporta, los intereses que uno tiene, los gustos que uno tiene, los hábitos que uno desarrolla. Están muy marcados por el lugar donde uno nació. Incluso el idioma que uno habla define mucho la personalidad. Los conceptos que uno por ahí escuchó, que de sus padres, que de sus familiares, que si de la escuela donde uno fue, que si de la religión donde uno asistió, que si todos esos conceptos se van arraigando en la personalidad, van formando una forma de ser. Incluso uno actúa constantemente basado en estos conceptos y uno puede creer que uno está actuando conscientemente y no es así. Realmente uno está actuando bajo conceptos, no porque haya ninguna comprensión. Ahora en un ratito, cuando estemos hablando de cómo distinguir la personalidad, vamos a ver cómo muchas veces actuamos por conceptos y creemos que estamos actuando por conciencia y eso es un obstáculo para que podamos realmente conocernos a nosotros mismos, avanzar, porque mientras uno se crea que uno es consciente, pues obviamente ya no cree que no tiene nada que cambiar en sí, que no hay nada nuevo para descubrir. Otros elementos formadores de nuestra personalidad, los hábitos que vamos adquiriendo en una existencia, las modas del momento, las que uno pues digámosle que arraigue en sí, entonces yo me he visto de tal manera, entonces ya yo tengo una personalidad de tal forma, entonces uno cree como que eso es lo que uno es y uno lucha por tener siempre ese estilo y porque los demás lo vean y por definirme en torno a ese estilo y entonces eso es lo que yo soy, cree uno, y nada que ver, simplemente es una moda, en otro momento de la existencia vestiremos de alguna otra manera o si miramos una vida pasada, teníamos otra personalidad que vestía otras modas completamente diferentes y eso simplemente era eso, una personalidad y unas modas, algo totalmente pasajero, no tiene nada que ver con lo que uno realmente es. También las distintas costumbres que uno adquiere en una existencia forman esa personalidad, las normas que se nos inculcan en nuestra casa, en la escuela, en el país donde uno vive. Uno bien, no, que a mí me enseñaron así, yo actúo así porque así fue como a mí me enseñaron. Y eso realmente solo es un tema de la personalidad, nada tiene que ver con la conciencia. Los temores también que a uno le van infundando forman esa personalidad. Uno suele actuar por personalidad, por temor a algo y no necesariamente por una conciencia. También son cosas a tenerlas en cuenta. Las leyes de nuestro país, aquello que se considera apropiado o aceptado y lo que no también define mucho esa personalidad. También, ¿qué define la personalidad? Los estudios, ¿verdad? Esa carrera a la que uno se dedica o el oficio al que uno se dedique, la profesión que uno hizo. Entonces, no, yo soy diseñadora de modas. No, yo soy abogada, yo soy doctora, no, yo soy lo que sea, ingeniero, ingeniera. Entonces eso uno cree que es lo que uno es, y no, a mí hay que llamarme la ingeniera fulana de tal. Entonces, porque eso se siente uno así, ese orgullo le pone esa personalidad muy grande, porque ya uno se cree que es muy importante, porque uno es el doctor no sé quién de cuánto. Y eso es simplemente una personalidad, simplemente una fachada, eso no tiene nada de real. Cuando ese doctor no sé quién, no sé cuánto, se muera, esa personalidad se va a morir también con ese cuerpo físico y que va a trascender.
de eso nada, porque todo eso era irreal, era simplemente una etiqueta con la que se adornó esa personalidad y que lamentablemente pues sirvió para mantenerle dormido y fascinado con estas cosas del mundo, pero todos esos títulos, todo eso no tenía nada que ver con la esencia, ni siquiera con la sabiduría real. Entonces, esos son elementos formadores de la personalidad a tener en cuenta, porque es importante que empecemos a analizar y a reflexionar en esa personalidad, que nos demos cuenta de qué tan engrosada está esa personalidad, para que comencemos a volver a través del trabajo interior esa personalidad pasiva, porque hay dos tipos de personalidad. Una es la personalidad activa, que es la que tenemos actualmente, que está todo el tiempo al servicio del ego. Esa personalidad que está ahí como una secretaria, la personalidad como una secretaria. Incluso ustedes van al astral y ven una secretaria, ustedes están viendo su personalidad. Y lo interesante de esas experiencias es ver a quién es que atiende la secretaria. Si atiende al jefe, si atiende al ser o si atiende es al yo, al ego, al que viene ahí a hacerle tal o cuales sugerencias. Entonces, eso es como nuestra personalidad. Es como esa fachada, ¿verdad? Pero es como esa secretaria que está ahí y que cuando el ego llama a la puerta a través de un deseo, entonces sentimos el deseo de hacer esto o aquello, esa personalidad activa está ahí para servirle al yo. Claro, hay que guardar las apariencias, porque la personalidad es esa apariencia, ¿verdad? Que tenemos, esa reputación. Entonces, está bien, el yo se va a manifestar, pero yo te voy a buscar la forma propicia para que te manifiestes. Que, por ejemplo, vamos caminando y hay un billete tirado en el piso. Por personalidad, hay personas ahí, yo no puedo agarrar y tomar ese billete. El deseo de tomarlo lo tengo, porque el yo ladrón está ahí y me está urgiendo. Eso es lo que necesitamos para comprar tal o cual cosa o con eso. Ay, qué suerte que tengo, dice el yo. Pero la personalidad activa dice, está bien, espera. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Vemos que nadie esté mirando, le ponemos el piecito encima al billete y cuando vemos que nadie está por ahí, cogemos el billete, nos lo guardamos, no era nuestro, el yo ladrón se manifestó porque esa personalidad activa le buscó el medio, ¿verdad? O conocemos a tal persona y el deseo es ir a fornicar con esa persona. Ese es el deseo que la lujuria nos hizo sentir. Vi a esa persona, me derretí como me gustó y tal, pero hay una personalidad, hay una fachada, espera. Eso no es así. ¿Hay qué? Y entonces ahí la personalidad activa busca el medio, busca la forma, la manera de no parecer como muy esto o aquello, porque hay que guardar la apariencia, pero va a dejar de una forma u otra que el yo se manifieste. Entonces, esa es la personalidad que todos tenemos. Hay que estudiar esa personalidad, esas fachadas, esas apariencias, ese supuesto yo soy así y empezar a eliminar todo eso para que esa personalidad se empiece a volver pasiva. Entonces, que empecemos a poder tener la capacidad de reflexionar, de que cuando hay un deseo, un impulso en nuestro interior, nosotros empecemos a medir esto de dónde viene. ¿Esto viene del ser o viene es del ego? Entonces uno ve que es del ego, entonces en lugar de buscarle el modo, uno lo que hace es eliminarlo y entonces esa personalidad empieza a estar a servicio del ser. Entonces empieza a ser un vehículo para que se pueda ir, al ir volviéndose pasiva, se empieza a volver la esencia o empieza a tener la esencia más libertad para poder manifestarse en nosotros. Entonces, esa es la personalidad. Ahora vamos a mirar qué es la esencia, que es lo más importante. La esencia que es en nosotros es lo que es real. Es eso que en nosotros es verdadero y es inmortal porque siempre ha sido, porque siempre será. Nosotros somos seres eternos, inmortales, es decir, que esa esencia siempre ha sido la misma. Eso a que actúe en nosotros en ese momento en que estamos en estado de recuerdo de sí, aquí ahora, eso que nos da ese impulso para avanzar, para buscar desarrollarnos, para despertar, siempre ha sido y siempre será. ¿Ok? Y en nosotros es realmente lo único que vale la pena, porque lo que es el ego es un montón de diablos en nosotros, es realmente basura en nuestro interior. Y la personalidad es algo superficial, es algo falso, es algo pasajero. Lo real es la esencia. Por eso es que debemos de trabajar incansablemente por permitir que esa esencia despierte
y que también se desarrolle en nosotros y que se pueda manifestar cada vez con más fuerza en nuestro interior. El 100% de nuestra esencia, el 100% es inmortal, pero se encuentra dividida en dos partes. Por un lado está la conciencia, que está atrapada en el ego, que es el 97% de esa esencia, que siempre que ese 97% fue inocente y atrapable y era con una razón de ser. Nosotros vinimos con un 3% de conciencia libre y autoconsciente y un 97% de esencia inocente y atrapable. ¿Para qué? Para que se pudiera dar ese proceso en que esa esencia inocente quedara atrapada en cada uno de esos defectos psicológicos, porque de ahí es de donde se iba a sacar o se va a sacar una sabiduría, la sabiduría del mal, la sabiduría que le vamos a robar a todos esos defectos cuando los vayamos eliminando. Es decir, que ese 97% de esencia vino aquí a hacer un curso. En cada uno de esos defectos que tenemos está atrapada una porción de nuestra conciencia. Por esa razón, los defectos pueden pasar de una existencia a otra. Por eso cuando muere el cuerpo físico, el ego no muere, porque tienen en sí atrapada una esencia inmortal. Y este 3% de esencia despierta y libre y autoconsciente, pues también todos vinimos con ese 3%. Pero ¿qué pasa? Que les mencionaba, en los primeros años de nuestra existencia, ese 3% se nos manifiesta. Y por eso es que un bebé, un niño pequeño, tiene tanta belleza, por eso hay tanta pureza en sus ojos, por eso hay un brillo en su mirada. Y es porque en ese niño no hay fealdad, porque solamente se está manifestando la esencia, salvo, claro está, algunos casos donde algunos seres humanos por temas de traición pierden la conciencia. Entonces, es por delitos, ¿cómo le llaman? Alta traición. A veces se comete alta traición y entonces la esencia ya se retira y se convierte en una casa vacía. Termina pues obviamente cumpliendo ya sus ciclos de existencia que le faltan, pero ya ahí no hay conciencia, sino solamente diablos, solamente yoes. Entonces evidentemente se puede llegar a ver algún niño que sea pues diabólico desde pequeñito, pero son muy raros casos. La mayoría de los niños pues desde pequeño se le manifiesta ese 3% de esencia. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya se forma esa personalidad, que como les decía, en los primeros 7 años, imitando a este y al otro, se va formando ese yo soy así. Cuando ya se llega a esa edad de 7 años y ya se empieza a poseer lo que le llamamos el uso de razón, esa conciencia se termina de dormir, porque quedamos fascinados con la personalidad, nos olvidamos de sí mismo, que es la esencia, y nos convencemos de que yo soy de que a mí me gusta esto, de que esto es lo real, y nos quedamos fascinados con el mundo. Entonces la conciencia cae en ese sueño profundo, ese 3%, y solo en unos muy pocos casos a lo largo de nuestra vida volvemos a escuchar o a sentir esos impulsos de la conciencia. Entonces, muy raros casos, pero a veces la conciencia lucha por manifestarse, por hacernos sentir, mira, eso está mal, mira, no lo hagas, mira, no cojas por ahí. Entonces uno siente. Y lo que más común es que uno le hace caso omiso a ese dictado de la conciencia, a esa voz, y que uno más bien se justifique para hacer lo que el ego quiere y lo termine haciendo, durmiendo cada vez más la conciencia. Entonces, el trabajo que hacemos aquí, que aprendemos aquí con los 3 factores para la revolución de la conciencia, es lo que nos va a llevar a despertar ese 3%, porque cuando uno, por ejemplo, empieza a practicar la autoobservación y la muerte psicológica, ese por ciento de conciencia que tiene relación con lo que es la justicia en nuestro interior y empieza a despertar. Cuando uno empieza a hacer un sabio uso de su energía sexual, ese por ciento de conciencia que tiene que ver con el amor, con la creación, empieza pues a despertar. Y cuando uno empieza a desarrollar el sacrificio por la humanidad, a buscar ayudar a los demás hermanos de la humanidad para que despierten, ese por ciento de conciencia que tiene relación con la sabiduría, pues empieza a despertar en nosotros. Y así, a medida que nosotros vamos eliminando nuestros defectos y vamos trabajando en los 3 factores, vamos entonces empezando a liberar ese 97% de esencia atrapada en el ego,
para que ese 3% vaya creciendo. Entonces se empieza a convertir en un 4%, en un 5%, en un 6%, en un 7%, hasta que lleguemos al punto, que es la meta de este trabajo, en el que despertemos, o sea, liberemos y despertemos el 100% de nuestra conciencia. Esa esencia, cuando ya se libera y se condensa, pasa de ser esencia y se convierte en conciencia en nosotros. Y esa es la idea, que nos volvamos seres plenamente autoconscientes. ¿Qué es lo que busca la esencia en nosotros? Porque la podemos reconocer por eso. La conciencia siempre va a buscar aquello que es justo, real y verdadero. Es decir, la esencia siempre va a buscar la liberación de nuestros defectos psicológicos. La esencia nunca va a buscar la identificación, nunca va a buscar el sueño. No, siempre va a buscar es el despertar. La conciencia va a buscar que nosotros desarrollemos nuestro potencial interior, que nazcamos espiritualmente, que hagamos un sabio uso de nuestra energía. Y la esencia siempre, siempre deberá procurar el bien de los demás, compartir el conocimiento con los demás, ayudar a los demás. Esas son las manifestaciones constantes de nuestra esencia, llevarnos por el camino recto. Entonces, si empezamos a despertar esa conciencia y le hacemos caso, porque eso es tal vez lo más duro, hacerles caso a esa conciencia que por ahí nos habla, que por ahí nos indica, pues entonces vamos a seguir un camino cierto y recto hacia lo que es la autorrealización de nuestro ser. Entonces, esos son los tres: ego, personalidad y esencia. Ahora, ¿cómo diferenciamos? ¿Cómo podemos identificar cuándo se está manejando cuál en nosotros? ¿Cuál es el que está actuando? Bueno, pues primero, obviamente, con la autoobservación. Uno se autoobserve, va a poder identificar qué es lo que se está manifestando en uno. Entonces, pongamos unos ejemplos para ilustrar o hacernos la idea de cómo diferenciar uno de otro. Digamos que en el trabajo, tenemos un trabajo en el cual manejamos pues un dinero, una nómina o una caja, por ejemplo, y digamos que un compañero del trabajo nos propone un negocio o una forma de nosotros poder quedarnos, obviamente con él, con un dinero que no nos pertenece. Y eso nadie se va a dar cuenta. Y eso, mira, lo hacemos así, lo hacemos allá, lo hacemos acullá. Adentro de uno hay un deseo que se manifiesta. Entonces hay un deseo de el yo, y el yo ahí quiere hacerlo, como que le gusta la idea. Pero sin embargo uno dice, no, yo no me voy a hacer eso, yo no me voy a meter en eso, no, mira, si tú quieres hazlo tú, pero yo no me parece, dice uno. Entonces uno incluso puede irse a su casa y hablar por ejemplo, con su pareja, y ay, no sabes que tuve ella y me saltó este muchacho con que hagamos tal o cual cosa. Yo le dije que no, porque obviamente tú sabes que yo no soy así, yo soy una persona a mí me inculcaron valores, o sea, yo soy una persona que le inculcaron valores. Así. Si uno realmente solamente escucha y ve todo superficial, puede uno creer y autoengañarse con que uno actuó conscientemente. No, porque sí, porque mira, no hice lo que me propusieron, no hice aquello que estaba mal. Pero si uno realmente se autoobserva y mira a ver qué fue lo que pasó en ese momento, uno descubre que primero sí, efectivamente el deseo estuvo ahí. Es decir, que el yo, por ejemplo, ladrón en ese caso, o el yo estafador, o el yo que se coge lo que no es suyo, sí estuvo ahí, sí se manifestó, sí estaba vivo. Pero había una personalidad que lo bloqueó. Y esa personalidad estaba formada por ciertos temores, ¿verdad? Por esos temores a no, imagínate que nos descubran, imagínate que se den cuenta, qué vergüenza, qué dirán, qué bochorno. Entonces ahí está esa apariencia y realmente quien actuó ahí fue un miedo al que dirán de la personalidad. O también actuaron ciertos conceptos porque a mí me inculcaron valores, a mí me dijeron que eso estaba mal. No hay un proceso de conciencia, porque ¿cómo actúa la conciencia? Primero, la conciencia se autoobserva. La conciencia, en ese proceso de autoobservación que se da viviendo el aquí y el ahora, puede discernir el deseo que se está manifestando, puede discernir al yo psicológico. Entonces elimina al yo psicológico, que en ese caso era el yo deshonesto, el yo ladrón, el yo que se tomaba lo que no le correspondía.
Y al eliminar esos deseos, las tensiones, los conceptos que en la mente surgen y eliminar toda esa caterva de cosas que decía la personalidad, entonces lleva a la persona a actuar de forma consciente. Entonces actúa por conciencia, porque cuando usted elimina ese yo deshonesto, usted se da cuenta que cuando usted toma algo que no es suyo, realmente usted está generándose un daño incluso a sí mismo, porque todos aquí estamos en este proceso, en esta manifestación física, aprendiendo, las distintas chispas en realidad son uno mismo en otro nivel de conciencia, en otro punto de la existencia. Entonces son comprensiones mucho mayores y muy profundas las que se van teniendo cuando uno se pone a morir. Cuando uno actúa por personalidad, lo que uno hace simplemente es reprimir el defecto psicológico. Es decir, que el yo se queda ahí guardadito y no se alimenta llevando a cometer la acción directamente, pero por ejemplo, cuando arranca a criticar al otro y mira ese, porque ese es un ladrón, porque este qué sé yo cuánto, ahí se alimenta muchísimo ese yo y hasta nos puede llevar en algún punto así, cometer el error en otro momento, cuando ahí sí que nadie me va a ver porque el yo sigue vivo. Sin embargo, cuando la persona se está autoobservando y se pone a morir, elimina el defecto, elimina la causa. Por lo tanto, primero, no comete el error de ir a criticar a la otra persona porque comprendió, porque uno comprende que como lo tengo yo adentro, así mismo lo tiene el otro y cómo lo voy a criticar. Entonces uno lo elimina, saca una comprensión y aparte de eso se asegura de que ya uno no lo va a cometer en ningún momento porque la raíz murió en nuestro interior. Entonces así uno puede ir distinguiendo una cosa por la otra. O la otra. Aquí, por ejemplo, vemos este ejemplo ilustrado. Uno va caminando por la calle y se encuentra con alguien a quien uno le debe dinero. Entonces, si uno en ese momento se está autoobservando, uno puede darse cuenta de las manifestaciones que se van dando en el interior. Por ejemplo, el ego empieza a manifestar ciertos deseos. Vi a la persona y de repente como que me quiero esconder para que, oye, ojalá que no me vea. O deseo de decir una mentira, entonces lo veo, ya no lo puedo esquivar, no lo puedo esconder, pero entonces, ay, fulano, ¿cómo está usted? Y entonces empieza a tirarle una mentira. Entonces, ¿qué es cómo se manifiesta la personalidad ahí? Como una apariencia que uno pone, una hipocresía. Por dentro realmente uno está sintiendo horrible, uno hasta, porque a veces uno le debe a la persona, pero uno le coge el odio al otro, porque entonces no quiere que le cobre, y ay, qué fastidio con este viejo, y ahora que me lo vine a encontrar, y ay, que... Y entonces está uno ahí internamente pensando horrible de ese señor, pero en la cara, la personalidad, la hipocresía, pone uno, ay, señor, y ay, discúlpeme, mire, que le iba a llamar porque el dinero, y ahí le cuela a uno la mentira, pero con esta fachada más falsa que uno tiene, y ahí que se manifestó la conciencia, la esencia, nunca. No se manifestó, no se puede manifestar porque estamos demasiado embutidos en esas reacciones del ego y en esa fachada de la personalidad. Si en ese momento la persona se autoobserva y se pone a morir a esos deseos del ego y a esa hipocresía que quiere manifestar la personalidad, entonces lo real, la esencia, se manifestaría. Se manifestaría de una forma espontánea, llevando a la persona a actuar con justicia, con rectitud y con sabiduría. Entonces, por eso debemos nosotros estar de instante en instante en un proceso de muerte psicológica. Este tema preside la conferencia de la autoobservación, que es la siguiente. Y por esa razón, para que aprendamos a autoobservarnos realmente, debemos de volvernos reflexivos. Como les decía, que no simplemente la vida nos pase así, allá, y actuamos así ya y no reflexionamos en nada, porque nunca vamos a cambiar, nunca vamos a salir de nuestra mecanicidad y de nuestro autoengaño. Entonces hay que volverse reflexivo para saber diferenciar, para darnos cuenta que quien se está manifestando en nosotros es el ego y es la personalidad, y que solamente cuando empecemos a trabajar en la autoobservación y en morir en sí mismos, entonces la esencia, lo real, lo verdadero, va a poder empezar a manifestarse en nosotros. Entonces, bueno, invitarles a esa próxima conferencia que vamos a estar viendo este sábado. Una conferencia súper importante donde vamos a estar detallando la autoobservación, la observación de sí mismo. Vamos a estar aprendiendo a diferenciar, digámosle que a salir de muchos conceptos que tenemos en torno a lo que es la autoobservación para que aprendamos realmente a autoobservarnos.
Pues no se pierdan esa conferencia que la vamos a estar tocando el próximo sábado. Vamos a pasar a ver entonces si ustedes tienen preguntas o si tienen comentarios para darle solución antes de concluir entonces con este tema que tenemos el día de hoy. Por aquí Patricia Barbosa nos estaba saludando, Janet Parra también. Si se me perdió algún comentario, por favor me lo vuelven a escribir, ¿ok? Por aquí Karina Enrique nos daba las buenas tardes de Maracaibo, Venezuela. Por aquí Marce nos preguntaba, ¿de dónde nacieron estos defectos? ¿A causa fue de los lémures? El ego en realidad surgió en la raza humana. Claro que sí, en la época de la Lemuria, cuando caímos por primera vez en la fornicación. Entonces, en esta raza fue en esa época. Gabriel Barrera nos saluda desde México. Marce dice, por lo que veo, los lémures fueron los causantes cuando éramos todos hermafroditas, todavía no existía la división. No, decir los lémures fueron los causantes es un error. Porque es que como no recordamos nuestras existencias pasadas, no sabemos que nosotros andábamos por allá, que no fueron ellos, que fuimos nosotros en esa época, más bien. Entonces el ego no se formó mientras éramos hermafroditas, o sea, no se desarrolló cuando todavía éramos hermafroditas, sino después que se dio la división de sexos, cuando se empezó a practicar el sexo de forma colaborada. Entonces, la primera vez que se cedió ante el deseo y se fornicó, es decir, que se expulsó la energía sexual, entonces de ahí para allá se originó lo que es el ego. Gabriel Barrera por aquí nos saluda desde México. Romina nos dice, buenas instructora, puede que uno, tanto trabajo que le pone, por más que tenga caídas, puede tener una esencia, sabe que cuando estoy con transmutación y las prácticas, me siento muy bien. Pero si caigo en fornicación empiezo a tener dolores en el pecho y presión. Elimino los defectos y sigo con el avance y poniendo fuerza al trabajo interior. Pero me diría que es tanto ese dolor, en mi pecho. Bueno, Romina, mira, si todavía tienes un impulso, un anhelo espiritual, si todavía hay algo que te impulsa a levantarte, es porque hay una esencia allí que está luchando por manifestarse. Pero hay que acabar con la fornicación, porque la fornicación va a impedir completamente que logres el objetivo, que es despertar tu conciencia, que es desarrollarte completamente. Entonces, dices que cuando caes, entonces hay este proceso de dolor, probablemente procesos de culpa, procesos de derrotismo, y todo eso realmente son yoes. Hay que mirar todo eso y hay que eliminarlo porque uno no se da cuenta, pero esos defectos son muy inteligentes. Uno comete un error, cae en un proceso de culpa, de dolor, de sufrimiento y con eso el ego nos convence de que ya con ese autoflagelo ya estamos pagando, ay sí lo hice mal, qué malo yo y demás y después como que uno se va calmando y se va pasando y ya y otra vez se le olvida y vuelve y comete el error. Y entonces vuelve y se vuelve un proceso mecánico, repetitivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar todo eso. Y en lugar de perder el tiempo y perder energía en procesos de sufrimiento, en procesos de culpa, etcétera, es más bien meterle más revolución, es ponerle disciplina. Es que esos defectos que te llevaron a caer, hay que trabajarlos hasta eliminarlos para asegurarte de que no te vuelvan a hacer caer, de que no vuelvas a caer en fornicación nunca más. Es que hay que ser serios. Entonces te pones a trabajar con disciplina los defectos de la lujuria, en meditación reflexiva, por ejemplo, todos los días hasta eliminarlos y ya entonces vas a ir avanzando en lo que es la castidad y no vas a seguir cayendo repetitivamente en ese error. Por aquí Marce nos dice, pensar que si la humanidad los eliminara sería un paraíso este planeta. Bueno, Marce, te voy a decir algo. Este planeta fue formado como una escuela para cristos o maestros.
La escuela o parte fundamental de la escuela es el ego, es el karma. De ahí es de donde se saca la sabiduría. Entonces, a veces nosotros queremos soñar con un planeta ideal, con que todos seamos como hermanos, que nos agarremos de la mano, que todo sea muy bonito, pero eso no sirve. O sea, eso es irreal. Nosotros vinimos aquí a autorrealizarnos, a liberarnos, a ser seres autoconscientes, libres, no a vivir como hermanitos agarrados de la mano y todos en felicidad. Un estado, por ejemplo, de inocencia, estado elemental y todo eso, eso no nos sirve. No nos sirve vivir así. A nosotros nos sirve es revolucionarnos y liberarnos. Esta escuela tiene que seguir siendo lo que es, porque de aquí es de donde se gestan los dioses, de escuelas como estas. Entonces, ¿qué es lo que cada uno de forma particular debe hacer? Liberarse y ayudar e impulsar a las demás chispas para que si quieran se liberen y puedan experimentar lo real. No que simplemente queramos vivir todos en armonía, en un planeta muy bonitos, porque allá más bien es donde nos lleva el yo nirvano. El yo nirvano, pues es ese que sueña con eso, con un planeta donde todos tenemos un nivel de conciencia y todos vivimos en paz y en armonía, pero no hemos logrado el propósito trascendental de nuestra existencia, que es la autorrealización, que es volver a ser uno con el Padre, que es regresar, perdona, es sagrado solo absoluto, que es de donde todos partimos, ¿ok? Pero con plena autoconciencia. Iván Herrera nos dice, buenas noches desde Caracas, Venezuela. Buenas noches, Iván. René Gregory nos dice, buenas noches, hermana, Dios me la bendiga. Presente en el momento. Bendiciones a todos y todas aquí. La palabra de Dios, librarnos de los yoes malos, que Dios nos libre de todos, adelante. Bueno, hay que librarse de los yoes malos y de los yoes buenos, René, que tenemos muchísimos yoes muy buenos, pero detrás de esos yoes hay perversidad, a veces hay miedo, a veces hay orgullo. Entonces la conciencia está mucho más allá del bien y el mal. Por eso tenemos que sacar la sabiduría del bien y del mal, de ambos. A ver, por aquí nos dice Marce. En la gnosis hace años me dijeron que se les puede hacer una trampa a esos yoes. Pueden ser burlados. Estos yoes podemos mentir a la mentira. Bueno, Marce, ¿qué es lo que hay que hacer con esos yoes? Eliminarlos. No debemos ponernos a jugar con el yo. No debemos subestimar al yo. El trabajo es muy sencillo. No es bueno meterle mente. Muy simple. Autoobservación. Descubrimos que es un defecto el que se está manifestando. Lo comprendemos. Madre mía, mátame ese yo. Listo. El siguiente. Madre mía, mátame ese yo. Y así vamos liberando la esencia. No ponernos a hacerle triquiñuelas al yo. Eso no nos va a llevar por ningún buen camino. Marce nos dice, se puede ser rebeldes a la rebeldía. La rebelión de la conciencia es la que tenemos que llevar a cabo. César José nos saluda. Hola, César. Dice Marce, uno de mis fuertes es el arte del dibujo y la música, toco el piano y deseo llevarlo a una forma profesional. Deseo grabar, editar material de música. ¿Eso es ego acaso? ¿Quieres querer hacer música profesional? Bueno, Marce, autoobservación, reflexión, observar lo que hablamos de la personalidad. Es solamente cuando te empiezas a autoobservar y a mirar quién es que manifiesta tal deseo, qué propósito tiene, para qué realmente es, o qué tú quieres, o quién se va a alimentar con eso que tú haces o que quieres hacer, tú vas a descubrir si eso está motivado por el ego, por la personalidad o si viene de la esencia. Pero solamente cuando tú te pongas a eliminar los deseos del ego y de la personalidad, entonces la esencia se va a manifestar y te va a poder guiar. Por aquí José Bolívar nos saluda. Hola José, Orquídea también nos saluda. Marce nos dice, las serpientes no pican a niños, no ven en ellos egos. Eso me he dado cuenta, la serpiente no pica porque es mala, no pica porque es mala, pica porque detecta ego en uno. Bueno, la verdad hay muchas cosas muy interesantes que se pueden descubrir del reino animal. Muchas veces los animales actúan basados en lo que perciben en nosotros. Por ejemplo, una persona con mucho instinto lujurioso activa muchísimo lo que es la ira en los animales, por ejemplo, como en los perros. Entonces, cuando una persona se pone a trabajar eliminar el yo lujurioso, por ejemplo, ese instinto lujurioso, entonces puede percibir
cómo la reacción de esos animales cambia ante él. Y asimismo, muchos animales por el instinto perciben lo que en nosotros hay, lo que en nuestro instinto tenemos y actúan en base a eso. Hay otros animales que obviamente, aunque uno esté todo cagado de ego, por el hecho de que uno los consiente, los atiende, les satisface sus deseos, les hace sentir algún placer o todo eso, pues se añoñan con uno, se amañan y todo eso, pero eso es independiente al ego que cargamos adentro. Pero así animales salvajes como tal, que todavía no están así domesticados, pueden percibir más claramente lo que hay en el instinto de las personas y reaccionan a eso, así es. Dice Marce, yo quería cambiarme mi nombre completo. Si lo hiciera, cambiaría algo en mi camino al saber que el nombre marca muchísimo de nosotros. La verdad no. La verdad no cambiaría nada. Porque es quitar una etiqueta y poner la otra. Y eso no sirve para nada. Entonces es que nos hagamos conscientes más bien de todas esas etiquetas y de por qué nos marcan tanto, o por qué nos importan tanto, o por qué sentimos que nos definen tanto. Nuestro real ser tiene un nombre y ha sido su nombre siempre. Entonces llega en un punto del despertar de la conciencia en que nuestro ser incluso nos devela el verdadero nombre, el nombre de nuestro ser. Entonces ese es un nombre real, no el nombre que tú te pongas ahora o el que te pusieron tus padres, ni el nombre que tuviste en la existencia pasada ni en la otra. Eso es completamente irrelevante. Lo importante es llegar a conocer cuál es el nombre de nuestro ser. Eso sí es muy trascendental. Marce nos dice, yo jamás seguí las modas, siempre me gustó ser único, que todos me copien a mí. Eso es un ego también. Pues claro, porque entonces es el yo que instaura modas, entonces el yo original, son yo es del orgullo, entonces ahí entonces yo soy único, diferente, especial, entonces yo soy a mí, entonces que me envidien, que me copien, obviamente es que si uno se pone, tal cosa es un ego, si no somos sinceros con nosotros mismos y nos hacemos conscientes de que 97% de nuestra esencia está atrapado en defectos psicológicos y que el 3% se nos durmió cuando desarrollamos la personalidad, eso nos deja saber que todo lo que se ha manifestado en nosotros de ahí para acá ha sido ego en todas sus formas. Entonces es empezar a juzgar todo lo que hemos hecho, lo que seguimos haciendo, para morir en sí mismo a cada detalle y que entonces lo real empiece a despertar y se empiece a manifestar. Ver por aquí, Marce nos dice, bueno, le responde a Romina que ese es el más pesado y rebelde, la lujuria, que también le pasa eso. Bueno, Pedro Arnulfo nos da las gracias a ti, Pedro. Arnulfo, también Pedro Palencia nos da por aquí las gracias. Juan Carlos también nos da las gracias. Talía también nos da las gracias por la conferencia. Juan Carlos Domínguez nos da las buenas noches. Marce nos dice, eso que estás diciendo de los egos como aprendizaje es la misma historia de un personaje en el budismo. Es uno que porta un arco. Le pregunta por qué debe crear una guerra. Y casualmente ahora lo estoy sintiendo a tu respuesta. Bueno. Vamos a mirar. Permítame un segundito si tenemos alguna otra pregunta por aquí antes de culminar con la transmisión del tema del día de hoy. Vamos a mirar. Por aquí Jonathan Eduardo nos saludaba, nos decía que iba súper bueno. Gracias, Jonathan. Déjame ver por aquí también si hay alguna otra pregunta. Bueno, por aquí Juventud Divino Tesoro nos daba las gracias. Entonces ya no tenemos más preguntas ni comentarios. Sí, Juan Carlos por aquí ahora y Enrique nos hicieron un comentario. Vamos a leerlos antes de culminar. Juan Carlos Suárez nos dice, antes me gustaban las condecoraciones y era un coleccionista de certificados. Ahora no le doy casi importancia. Eso es con relación al ego. Bueno, Juan Carlos, ahí sería interesante, sí, reflexionar en cuál es al yo que le gustan las condecoraciones.
cuál es el que le gusta sentir o cree que eso le da alguna importancia o alguna trascendencia. Entonces, cuando tú lo logres observar y comprender, ahí lo eliminas y entonces sacas la sabiduría, sacas la comprensión. Porque lo que les trataba de explicar, muchas veces, por muchos conceptos que uno trae en la personalidad o que va recogiendo a lo largo del camino, uno reprime ciertos defectos o uno los hace de lado, pero eso no significa que realmente en algún punto uno se haya sentado a reflexionar, a comprender, a eliminar ese defecto que antes me llevaba a actuar de esa manera. Por lo tanto, ese yo simplemente está reprimido ahí. Pero cuando tú sí te sientas y lo reflexionas y le sacas la sabiduría porque vas eliminando sus detalles, entonces ahí tú logras comprender y realmente surge una virtud, porque la virtud surge de la muerte del ego. La virtud son, digamos que propias de la esencia. Entonces, por ejemplo, una humildad que no realmente no le conceda ninguna importancia a las condecoraciones, a los certificados, a los elogios, a los aplausos, la verdadera virtud sale de la muerte del orgullo, ¿ok? Enrique por aquí nos dice, buenas noches, o tardes, cordial saludo de Lima, Perú. ¿Me puede decir cómo la encuentro en YouTube? Bueno, subimos las conferencias al canal que se llama Curso de Conocimiento de Sí Mismo. Entonces tú escribes así, @curso de conocimiento de sí mismo, todo junto y te va a aparecer el canal, ¿ok? Bueno, y voy a ver si recuerdo mañana, cuando suba el material de esta conferencia, por ahí subirles el enlace al canal de YouTube por si quieren seguirnos por ahí. Enrique, bueno, ya nos preguntaba, Marce dice, Arjuna es el nombre de este personaje en el budismo, lo recordé, Arjuna. Arjuna no es propiamente del budismo, Marce. Arjuna es del hinduismo. Es aquel que hablaba con Krishna ¿cómo se llama este libro? Bhagavad Gita. Entonces es del hinduismo, Arjuna. Y sí, en el hinduismo, obviamente, en todas las religiones, en sus inicios, en su origen, en su base, tú vas a encontrar el conocimiento. Claro, velado entre símbolos, porque esos textos están escritos en lenguaje simbólico, es decir, en lenguaje astral, y eso fue así para que obviamente trascendieran el tiempo, como lo han hecho. Entonces, para encontrar la verdad que está encerrada en esos textos, en esos, como les llamaba el Maestro Jesús, en esas parábolas, pues hay que aprender hay que recibir el conocimiento, hay que ir despertando la intuición y comprender el lenguaje simbólico. Ibe Prensa nos da las gracias. Juana Sega Cusihuamán nos da las gracias por los conocimientos. Dice, muy interesante para el desarrollo personal y poder trascender. Y nos saluda desde Perú. Un saludo para ti, Juana, todos los compañeros del Perú. Y Marce nos dice, agradecido a todos también. Y que nos agradece por fraternizar este trabajo. Un abrazo a todos. Y dice, sí, Fabricia, me equivoqué, disculpa. Bueno. Y bueno, entonces ya, sí, no tenemos ni más preguntas ni comentarios. Entonces nada, que pasen un feliz resto de la noche y nos veremos en la próxima oportunidad. Bye, bye.